parte de esta acalorada discusión. Debate sano, pan dividido. En la nota dura está Diego Fernández de Ceballos. Gracias por estar por acá esta noche. A mí me encantó porque en toda la redacción nunca se dijo el invitado es Diego Fernández. No, todo el tiempo fue, va a venir el jefe Diego. El jefe Diego para acá, el jefe Diego para acá. Diego Fernández de Ceballos, la pregunta es, ¿debate sano o pan dividido? ¿Cómo lo ves? Mira, en primer lugar, gracias por invitarme. Gracias a Manuel Arroyo, a todos los elementos de este gran equipo. Yo te diría que ojalá en otros partidos se llegara a confrontaciones y a debates con esa libertad y con esa franqueza. Porque en Acción Nacional tenemos una historia de ciudadanos, no de borregos. Yo quisiera imaginarme que alguien le dijera una milésima parte al dueño de Morena. A mí me gustaría escuchar dentro del PRI que al presidente o al expresidente le trataran de esa manera. Y así en otros partidos. Aquí no tenemos santones, no tenemos hombres o mujeres intocables. Puede haber un exceso en un debate, puede haber palabras poco comedidas o hasta irrespetuosas, algunas propias de la pasión que se dan en la política. Pero yo tomo la parte positiva, la libertad con la que tratamos adentro nuestros problemas y el respeto que finalmente terminamos teniendo a la institución. El nuevo PAN, ¿es el PAN que imaginabas en la década de los 90? ¿Es el PAN que imaginabas el que estamos viendo en este momento cuando empezaste a formar las bases de este partido? Mira, yo creo que desde luego es muy difícil decir si me lo imaginaba así exactamente, porque naturalmente la evolución de todas las instituciones nos va dando sorpresas buenas y malas. Yo te he de decir con toda franqueza que en muchos aspectos me siento orgulloso de que Acción Nacional siga siendo un instrumento para bien de la democracia, para bien de México. Pero también te digo que ha habido muchas desviaciones en el comportamiento de muchos de los militantes y que eso se tiene que rectificar. Porque si nosotros queremos entender el porqué del enojo social contra la clase política, contra los partidos, contra las instituciones, el camino fácil es decir, es que así sucede en todo el mundo. Sí, sucede en la mayor parte del mundo, porque en la mayor parte del mundo hay insatisfacción por el desempeño de sus instituciones públicas. No sé si me lo imaginé así. Creo que en muchos aspectos debe de ser motivo de orgullo para los panistas tener el partido que tenemos. Y por otro, estamos obligados a una inmediata rectificación. ¿A qué me refiero? A ver. A ser más generosos, a entendernos dentro de Acción Nacional por la invitación inicial a la que fuimos llamados, a dar, no a recibir. En la medida que cada uno de los panistas, como de cualquier otro partido, nos entendemos como derechohabientes de la institución, toda institución quiebra. Tenemos que ser obligados, tenemos que ser deudores, tenemos que ser alguien que le debe a su partido lo que el partido nos ha dado. Y creo que si nosotros nos exigimos en lo personal como panistas, ser auténticos panistas, buscar el bien común y rectificar en nuestras desviaciones y excesos, podemos seguir siendo una opción válida para México. Eres una persona derecha, eres una persona de decisiones. Hay tres rumbo al 2018, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya, Margarita Zavala. ¿Con quién simpatizas más? Cada uno tiene sus cualidades y no estoy eludiendo la pregunta. No. Lo que sucede es que desde hace muchos años, por los cargos que me ha permitido Acción Nacional como dirigente en algunas de sus organizaciones, como diputado en una sola ocasión, como senador en otra, antes del Senado como candidato a la presidencia de la República, yo he creído que el mejor bien, el mayor servicio que le puedo hacer a mi partido es no apoyar a precandidatos. Dejo que juegue cada uno su juego. Dejo que la militancia decida con absoluta libertad por lo que a mí se refiere. Y naturalmente, al que sea hombre o mujer candidato, lo voy a apoyar. ¿Le preocupa más el PAN o López Obrador?
rumbo al 2018? No, López Obrador a mí en lo personal no me preocupa. Entre otras razones porque yo creo que para cuando venga la elección presidencial yo ya estaré dando quelites de este tamaño o estaré próximo a darlos. Pero además ese sujeto a mí me merece respeto como persona, ¿Sí? Pero como político ninguno. Vimos y leímos la columna del día de ayer. El Alibaba que va a venir a salvar a este país para el próximo 2018. Parecería que sí es algo que no deja dormir a Diego Fernández de Ceballos, la figura o tal vez las encuestas que lo ponen puntero a López Obrador. No, no es el caso. Desde luego no soslayo lo que para mí representa como político López Obrador. Por supuesto que en el ámbito democrático no pasa el primero de párvulos, porque él no requiere de ciudadanos, él necesita súbditos, requiere de Juanitos y de Juanitas, de que todo lo que él dice va para adelante y no admite, ya no digamos un debate como el que aquí tú has anunciado y has dado una parte del mismo, absoluto silencio y absoluta sumisión. Eso yo no lo puedo tolerar como ciudadano y no creo que pueda ser bueno para México. Si hoy, como candidato a la presidencia y dueño del partido, no tolera la más mínima disidencia de nadie de los suyos, imagínate cómo va a poder aceptar la disidencia en un México plural. ¿Con quién es el político que más se ha confrontado Diego Fernández de Ceballos? Un político que se ha confrontado los últimos 30 años. Pues, ¿con quién? No quiero mencionar a uno solo porque me van a reclamar muchos, pero en la historia de mi vida política constantemente con muchos. Y sería impropio estar mencionando a personas que en un momento dado ni siquiera me puedan contestar. Hemos revisado antes de entrar a este programa los debates, aquel debate histórico, el primero en Televisión Nacional, en el cual usted estaba presente, en donde repartió para Ernesto Zedillo, para Cuauhtémoc Cárdenas, debates que desde el punto de vista del equipo de La Nota Dura eran debates con un contenido político interesante, con un contenido de propuestas, algo muy diferente a lo que nos han acostumbrado en los últimos años los políticos de esta nueva generación. Y vemos por lo menos el debate del Estado de México. ¿Qué piensa Diego Fernández de Ceballos cuando ve debates, y hay que decirlo, tan pobres como los de este año, los del año pasado, los de las elecciones pasadas? Javier, a mí me resulta un poco difícil comparar debates o hablar de ellos porque consciente o inconscientemente podría el público tomar a un autoelogio, decir que lo mío fue maravilloso y lo de ahora ya no vale 5 centavos. Yo he visto en ocasiones debates públicos muy interesantes, discursos excelentes, y hay sobre esto muchas historias que te podría yo comentar, inclusive algunas graciosas. Yo recuerdo que en algún debate en el que yo participé en la Cámara de Senadores, etcétera, un día mi amigo el licenciado Muñoz Ledo me felicitó. Me dijo que le había parecido excelente, que le había parecido magistral. Y me dijo, mira, estuviste también que ese discurso lo pude haber pronunciado yo. Y soltamos la carcajada. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los debates deben de ser diferentes. Y sobre ese particular, mi convicción es muy clara. En política se debe de hablar claro y fuerte, pero sin odio. Claro. Decir lo que piensa tu conciencia. Hablar con responsabilidad y pensar en que no debemos promover la desunión de los mexicanos. Es gravísimo lo que está pasando, por ejemplo, en el caso que tú señalas de López Obrador. Está haciendo mutatis mutandi lo que Trump, buscando la inconformidad, el coraje, el resentimiento, los odios que están en la sociedad, para enseguida de ahí decir, yo soy bueno, yo soy puro, yo no toco dinero, ni bueno ni malo, ni limpio ni sucio, y por lo tanto soy honesto. Yo voy a acabar con la corrupción, yo voy a acabar con la impunidad y voy a acabar con la pobreza. ¿Por qué? Porque soy honesto. Aunque traiga... Honestidad valiente, dice. Sí, honestidad valiente, como si hubiera honestidad cobarde. Imagínate cómo tendrá el concepto de honestidad. Y finalmente, ¿qué cosa es lo que hace?
efectivamente yo te puedo asegurar que él no tiene dinero, porque no toma dinero, entre otras cosas porque no trabaja. Pero adicionalmente te diré también, ese señor lo que hace es que tiene un número indeterminado de sinvergüenzas, como estamos viendo en la televisión, por medio de los cuales se hace dinero para la causa. Él no los toca. Se beneficia del dinero público aprovechando la democracia. Se aprovecha de las instituciones que el pueblo de México ha creado, aunque las mande al diablo. Y se aprovecha también de los que tiene subrepticiamente para hacerse de dineros para esa causa que es noble, que es buena, porque va a acabar con todos esos males que laceran a México. Eso no es honesto, no es democrático y bajo ninguna circunstancia puede ser el camino de México. Por supuesto que la indignación que hay en la sociedad... Ese es un tema fundamental y le has dedicado varias columnas al tema de la ciudadanía. Sí, y déjame decirte, sobre este punto, mal sería que nos concentráramos en las perversidades de López Obrador, porque esas no podrían estar floreciendo en amplios sectores de la población si no hubiera una clase alta, poderosa y una clase media que ha soportado todas las infamias de la clase política. Hoy, en este momento, hay espacios en la República donde pillos que se llevaron miles de millones se están presentando como candidatos y ¿qué cosa es lo que tienen? Alta popularidad. Entonces, si el rico busca el acomodo y la clase media busca el acomodo, sea con quien fuera, para su beneficio personal, pues naturalmente las instituciones no funcionan. Un tema fundamental lo acaba de tocar, el tema de la ciudadanía, el tema de la corrupción. Y le pregunto a Diego Fernández de Ceballos, ¿no hay un despertar social? Sí, claro. No hay un despertar social, no está diciendo la gente ya basta. Y te pregunto esto porque también supongo, por cierto, eres el político con la mejor convocatoria para fiestas. Nadie te dice que no. Sí, claro. Nadie te dice que no a las fiestas de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos. Es un caballero y supongo no me va a decir lo que se dice en esas fiestas. Pero por lo menos no hay un despertar de la clase política también, de decir... estamos más vigilados, de decir, está despertando algo en la sociedad, existe la ley 3 de 3, está el Sistema Nacional Anticorrupción, vaya, en 30 años se ha evolucionado y tú has sido testigo de eso. Déjame empezar por mis fiestas, ¿me lo permites? Sí, claro, yo hago fiestas con quien quiero invitar y que quiere asistir. De todos. De todos los partidos, de todas las tendencias sociales, ideológicas, religiosas, políticas. Yo recibo allí a los más ricos de México y a los más pobres. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. ¿A los más pobres? Sí, claro. ¿Quién fue el más pobre de la última fiesta? Mira, la última fiesta, después de la fiesta a la que te refieres, estuvieron 800 jubilados del ISSSTE, pero de esas fiestas no se hablan. Nada más se hablan donde van personalidades conocidas. Pero entonces también haces fiestas para... Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla. Porque soy un hombre abierto. Y si yo veo que en la calle hay pluralidad en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden intelectual, en el orden cultural, en el orden social, pues por supuesto que esa pluralidad va a mi casa. No sabíamos de las fiestas, más bien de los... Pero te puedo invitar a una, si quieres, a las de ricos o a las de pobres. A las dos. Nos vemos en las dos. A ver qué tal. Ahora, vamos al otro punto. Claro que hay un despertar ciudadano. Pero hasta mi punto de vista, hasta lo que alcanzo a comprender, el actual despertar se está quedando en la primera parte, en la inconformidad, en el enojo, en la rabia por ver cómo se abusa del poder en este país y cómo cambiamos leyes y más leyes y más leyes para violarlas y seguir de alguna manera observando que todos los días, en todos los partidos y en todos los ámbitos del poder político, el atrocinio, el abuso, la irresponsabilidad y el cinismo. Entonces, está muy bien que haya despertado la sociedad. Eso no puede negarse. Ojalá que nunca, jamás, la sociedad mexicana esté conforme con lo que tiene. Siempre tiene que ir más adelante. Pero ¿sabes qué? Debe tomar conciencia la clase alta y la clase media de que la política
no es necesariamente corrupta, no es una actividad forzosamente para corruptos. Tiene que ser una actividad para ti, para mí, para los que están aquí, para todo México, que cada quien en la medida de sus posibilidades asuma su condición de ciudadano. ¿Ha tenido Diego Fernández de Ceballos la corrupción de cerca Sí, en claro. estos años, Sí, en estas claro. décadas? En todos... ¿Qué le han ofrecido? A mí no me ofrecen porque ya me conocen, pero la tengo tan de cerca como la tenemos todos los días a través de la televisión, a través de los negocios, a través de juzgados. ¿Cuándo pintó su línea, Diego Fernández de Ceballos? Desde siempre. Y te puedo decir una cosa, mirándote a los ojos. Tengo mucho de qué arrepentirme, pero nada de qué avergonzarme. Diego Fernández de Ceballos. Hablamos de las fiestas. ¿Le robaron la presidencia en el 94 a Diego Fernández de Ceballos? No, porque nunca la tuve. No le robaron la No. presidencia. Lo que pasa es que la explicación que para mí lo dice todo está curiosamente en voz, en palabra, del que fue entonces presidente de la República, Ok. Carlos Salinas de Gortari. Amigo también, ¿no? Sí, es mi amigo. Y si tú ves una de las revistas Proceso, donde él sale en la portada y lo ve el público que me está mirando, yo te puedo decir que ahí está la respuesta. Al entonces presidente Salinas le tocó el 94. Sí. Y cuando ya era expresidente, lo entrevistó la revista Proceso y le preguntó qué sucedió en el 94. Palabras más, palabras menos, dijo: México vivió 3 tragedias, o padecimos 3 tragedias, o enfrentamos 3 desgracias. Una, el levantamiento zapatista. Ok. 2, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y 3, el debate de candidatos a la presidencia. Si a los siguientes días hubiera sido la elección, hubiera arrasado Diego Fernández de Ceballos. Por eso tuvimos que reorganizar al PRI, ponerle un cuerpo especial de asesores y arreglar con los medios de comunicación. Esa es la respuesta de qué sucedió en el 94. No son mis palabras, son de quien manejó finalmente la elección presidencial de aquel año. Eran otros tiempos, no teníamos las autoridades ni las leyes de hoy, no teníamos este despertar y esta conciencia. Por eso siempre he dicho, a mí el señor Zedillo no me ganó la presidencia de la República. Me la ganaron Carlos Salinas, Televisa y Pronasol. Esos 3. Tenemos ahí unos audios, nos lo puedes poner, de Diego Fernández de Ceballos, años después, justamente hablando de esto. Vamos a escucharlo. Sentí que a partir del debate hubo una cerrazón verdaderamente violenta de los medios de comunicación, particularmente promovida por el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas, con quien tengo un trato afectuoso, con quien tengo amistad, pero con la misma franqueza te digo a ti y le digo a él que él fue el que cambió el curso de esa historia para que ganara el señor Zedillo. Sí. Y así le fue a Salinas y así le fue al país. Así le fue a Salinas y así le fue al país. Le hice la misma pregunta porque por lo menos en este país los tenemos en el mismo nivel de importancia. Cuando estuvo aquí sentado también el político Cuauhtémoc Cárdenas. Y le pregunté para él cuál era el político más relevante de México de los últimos 30 años. ¿Qué dice Diego Fernández de Ceballos? Primero, que yo aprecio personalmente a Cuauhtémoc Cárdenas. Lo considero un hombre de bien, con el que tuve y tengo diferencias, pero no puedo escatimar, porque no soy miserable, el valor humano de Cuauhtémoc Cárdenas y lo que él ha aportado a la vida pública. Y respecto a las personalidades que a mí me marcaron en la política nacional, muchas, se me acabaría el programa, pero te voy a decir 2. Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, y Luis H. Álvarez, un hombre extraordinario que hace poco tiempo murió. Luis H. Álvarez y Manuel Gómez Morín. ¿De la nueva generación? Por curiosidad, ¿a quién señaló Cárdenas? No ha habido ninguno. Qué duro, ¿eh? Es lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Ninguno grande. Le dije, los últimos 30 años, le dije.
Hay muchos. Y me dijo, no hay ninguno. Hay muchos. No se salva, nadie. Para mí, uno de ellos es él. Cuauhtémoc Cárdenas. Parte de lo que dice. ¿Qué puros fuma el señor Diego Fernández de Ceballos? Me cuesta mucho decirte. Te amo. Esos son los puros favoritos, Mis entonces. favoritos. ¿Cómo es un día en la vida de Diego Fernández de Ceballos? ¿Cuál es? De mucho trabajo y de mucha exigencia. ¿Por qué? Precisamente yo se lo aprendí a Manuel Gómez Morín, con quien trabajé 10 años, primero como pasante de Derecho y después como abogado. A mí me impresionó mucho la figura de Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional y de otras instituciones, porque él era un hombre absolutamente intransigente, pero no con los demás, con él. Por eso yo me he exigido mucho en la vida, tal vez, por supuesto, no lo que debiera, pero procuro día con día ser un mejor ser humano. El secuestro de Diego Fernández de Ceballos cambió la manera de hacer política de Diego Fernández de Ceballos. No. No cambió nada, la manera de hacer política. No, por una razón muy sencilla. Entre otras cosas, tal vez ese secuestro me obligó a ser más contundente. ¿Por qué? Porque si logré salir con vida, quiere decir que esa vida debe de servir para algo trascendente. Y por eso me exijo mucho más, con mayor rigor, el tratar de ser útil a México, el tratar de que mi vida no se concrete a vivir con miedos, con rencores o victimizándome, como a propósito se victimiza ese político del que hemos hablado. Para todo es víctima de la mafia en el poder. No, yo no soy víctima de nada ni de nadie, ni siquiera de mis secuestradores. Pero sí, un secuestro te puede marcar para bien o para mal. Si vas a vivir con rencores, con ánimos de venganza o con cobardía, estás perdido. Si superas ese momento, esos meses, esa locura, esa brutalidad a que es sometido en la peor de las cobardías a un ser humano, si lo superas, puedes salir más fuerte y ser más humano. ¿No vive con miedo Diego Fernández de Ceballos? Jamás he tenido miedo. Les dejamos una pregunta nada más para el público. La verdad es que la conversación se nos fue como agua. Nos preguntan de Josefina Vázquez Mota. ¿Te gustó la decisión del PAN de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México? Sí, yo creo que fue la mejor oportunidad. Se trata de una mujer honesta, una mujer que ha servido a México y que, a mi modo de ver, a propósito del debate, no según mi opinión, que la comparto, la opinión de muchos, que le fue mejor que a los demás, en primer lugar. En segundo lugar, creo que Josefina tiene muchas probabilidades, no solo posibilidades, probabilidades de ganar. ¿Yo qué le recomiendo a Josefina? ¿Qué le recomiendo? Como lo he hecho públicamente en algunos casos y de manera personal. Si lo único que le critican es que abusó